Hola a todos. La presente obra tiene derechos de autor, pero si se escribió, es para ser leída, o en este caso escuchada. No para almacenar polvo. Gracias por su atención. Volumen 1 de la Odisea del Caribe. La fractura del Caribe. Por Jorge Alejandro Díaz Olvera. Comenzamos. Capítulo 1. Un nuevo empleo. Tal vez fue la desilusión. Tal vez fuera así. Pero me inclino a considerarla como una oportunidad bien aprovechada. Fue la única que se presentó, por cierto, como un obsequio. A mis 45 años no es fácil encontrar trabajo como contador, siempre quieren en las empresas gente mucho más joven, así que me encontraba fuera de la lista de aspirantes. Pero necesitaba un empleo como todo el mundo en la ciudad gris. Sentirse seguro en la polis es una ilusión, un defecto de carácter. La imagen del mundo que se nos da es muy comprensible, nos es familiar, y aún las injusticias se aceptan como si fueran naturales, porque, siendo nativo de este mundo, no tengo derecho a un pedazo de tierra. ¿Por qué tengo que aceptar tanta corrupción y vivir como si no la hubiera? ¿Cómo he de entender eso? El mapa que necesito para entender el mundo ya no es tan fácil de construir. Ahora, tras muchos años me parece que el prototipo, el mundo real, es más extraño de lo que pensaba antes. Y para entender los nuevos hechos, la nueva configuración del mundo, al menos el territorio que me tocó explorar, necesito de nuevos paradigmas para comprenderlo. Tal vez necesite algunas habilidades más que desconozca para penetrar en sus complejidades, algún aspecto importante de la realidad que se le escapa a este cerebro que tengo, productos de la evolución biológica. Tal vez todos nosotros estemos en el mismo caso, en los límites de lo que podemos entender y manipular, y por ello tenemos esta vida tan paradójica, salpicada de tantos matices. Si uno es más hombre mientras más sabe, el más noble empleo será aquel que nos permita aprender, y si algo he comprendido con los años es que no conviene el trabajo, si éste no enseña nada. Y aparentemente no hay porvenir en ningún empleo si estos fueron diseñados para garantizar la miseria humana. El final de mi vida productiva parecía llegar a su término, y realmente me sentía agobiado. Por comienzos de aquel año, algún personaje importante decidió echarme de las oficinas de Suave y Bello, que tenían en México. Si yo hubiese cambiado mis valores y traicionado mis principios, abrazando la corrupción en compensación por el sufrimiento padecido, seguramente continuaría laborando en aquella empresa, y con mucho éxito, además. Pero el destino tenía que ser otro, y muy distinto de lo que me imaginaba. Y es que yo no estaba hecho para mentir, engañar y robar, no podía seguirle el juego a esa corrupción que parece ser el motor de todo el aparato económico nacional, y por ser de ese talante, estaba yo sentenciado a extinguirme. Todo ocurrió al día siguiente, en el momento en que Marta aceptó casarse conmigo. Esa mañana todavía me sentía muy confundido por la decisión. No había ningún motivo para que así fuera, pues era evidente que ella ya había aceptado. De haberme rechazado, seguramente a mí me hubiera tocado mudarme del apartamento. Siempre, desde muy joven, fui renuente en cuanto a vivir con alguien, los problemas del matrimonio que veía en otras parejas me atemorizaban de veras. Pero también la edad nos hace cuestionar los inconvenientes de quedarse completamente solo, así que opté por buscarme a una mujercita que deseara casarse conmigo. Aunque lo de mujercita, en diminutivo, no se le aplicaba enteramente y de forma correcta a mi futura pareja, pues ella tenía un sobrepeso de una docena de kilogramos y además rozaba los 40 de edad, pero se veía suficientemente atractiva, saludable y conveniente para mí. Ella era afortunada pues tenía empleo, todavía debía trabajar un año completo en el circo de los hermanos Ramírez y después de ese contrato aprobar una solicitud de ingreso a una secundaria pública para emplearse como maestra de educación física. El plan original consistía en esperar a que yo adquiriera un empleo fijo que nos diera seguridad, en alguna compañía que otorgara prestaciones, mientras ella terminaba su contrato con el circo. Entonces habría llegado el momento de reevaluar nuestra relación, si todo iba bien, seguiríamos adelante con nuestras vidas. Y como no veía grandes problemas en puerta, me atreví a adelantar la fecha de la boda. La noche en que se lo propuse, mi sueño era muy intranquilo.
Después de mucho dar vueltas en la cama acabé poniéndome la almohada sobre la cabeza, oía pasos imaginarios por toda la casa. Sin embargo, algunos eran reales, como los de nuestra mascota Firuz, así llamábamos a nuestro perro de raza indeterminada, el cual tampoco podía dormir. Marta, en cambio, que no pierde el sueño pase lo que pase, descansaba tranquilamente tendida a mi lado. Era capaz de dormir durante el terremoto más violento de toda la escala, como si se tratara de un arrullo, como realmente sucedió en el año 85. A eso de la medianoche la desperté. Marta. Jum. Despierta. ¿Qué quieres? Marta. Es la hora. No, despierta. Jum. Quiero hablar contigo. Se volvió hacia mí con un parpadeo. Protegió sus ojos de la luz y preguntó. ¿Qué pasa? Mira, estaba pensando. Y yo estaba durmiendo. Marta. ¿Qué? Qué regordeta y linda es tu espalda. Pero qué romántico eres, Marito. No me despiertes, me advirtió. Había empleado el sobrenombre que solo mi madre usaba conmigo de vez en cuando para no decirme lo fastidioso que era. Lo pasé por alto. Marta. Jum. ¿Por qué no nos casamos antes? De acuerdo. Me incorporé para contemplar embelesado los pliegues y la celulitis de su espalda morena. Todo resultaba demasiado fácil. Yo esperaba que me bombardeara con argumentos contrarios, basándose en sólidas nociones prácticas completamente ajenas a la cuestión. Comprendí que la vida con cirqueros la había tornado más comprensiva. ¿Lo dices en serio? Pregunté. No hubo respuesta. Marta. Había vuelto a dormirse. Por la mañana le pregunté si recordaba nuestra conversación. Ella untó una tostada con miel y la salpicó con mermelada de fresa. Claro, respondió, dando un mordisco a la tostada. Claro que lo recuerdo, dijo, sin dejar de masticar. Me pediste que nos casáramos y te contesté que estaba de acuerdo. Me obsequió una amplia sonrisa y le dio otro mordisco a la tostada. Llegué a la oficina lleno de satisfacción. La idea me gustaba. Vivir juntos tendría sus ventajas, sin duda. Casarse es una promesa de cambio. Cuando dos personas viven juntas, uno tiene la libertad de marcharse en cualquier momento. Pero una vez casado la interrogante era otra, preferirá quedarse. La diferencia es muy sutil, pero no por eso menos importante. A los muy jóvenes preocupa la permanencia de la pareja, pero a nuestra edad es importante seguir acompañado, irse es como lanzarse al precipicio de la soledad, no hay retorno. Mientras tomábamos café en la oficina informé a Juan Rengo de la novedad. Juan es el otro contador de mi sección, él tiene 2 hijos, de modo que sabe bastante sobre el complejo asunto del matrimonio. También es muy versado en contaduría, aprendí más en los 2 años en que trabajé con él que en 7 de universidad. Cuando me empleé en Suave y Bello, ya había trabajado varios años en otras empresas, pero en ninguna hice carrera. La corrupción siempre me desagradaba y por tratar de hacer el trabajo como se debía, es decir, del modo correcto, tenía problemas con los jefes o con los dueños de las empresas. Así que siempre cambiaba de empleo. En cambio, mi compañero de escuela, Juan, siempre permaneció trabajando en la misma compañía haciendo carrera, y obviamente le fue mejor que a mí. Yo tenía la idea de que el secreto de la contaduría radicaba en mi sagaz ingenio y en el ordenamiento de las pólizas. Uno concibe la organización, la dibuja en la mente, permite que la computadora sume y reste cuanto se le antoje, e imprima los balances. Pero el éxito real radicaba en alterar los libros. En la facultad las cosas eran simples y puras, claro que nadie estaba forzado a seguir una forma de trabajo según ese diseño. Cuando hube completado mi primer balance en Suave y Bello, Juan me llevó a su despacho y me indicó que le realizara otros. El trabajo consistía en sacar las nóminas de los empleados, de modo normal, calcular el IMSS y el nuevo crédito al salario, además de toda otra nómina que se efectuaba de modo distinto y que era a destajo. Tuve que usar la computadora, lo cual me disgustaba. Me resultaba más atractivo usar el papel y el lápiz, pero dado el gran número de empleados y de criterios a manejar era preferible usar la máquina.
Una vez el trabajo estuvo aprobado, era hora de pagar a empleados y los impuestos a Hacienda. Un par de días más tarde encontré sobre mi escritorio un fajo de papeles para que los volviera a calcular. Los llevé a la oficina de Juan. La sonrisa con la que miró aquel pliego de información me provocó cierta inquietud. ¿Se te hacen bastantes?, preguntó. Sí, demasiados. Este es trabajo solo para los contadores recién ingresados, contestó Juan. Mira bien esto, dijo, alcanzándomelo. Eran las disposiciones fiscales para ese año. ¿De dónde los sacaste? Un amigo me las facilitó. Creo que me alegré, él seguía sonriendo. En efecto, esos manuales nos aclararían enormemente las nuevas disposiciones de Hacienda, y nos evitaríamos el pago de multas, simplemente por el olvido de los pagos requeridos. El mismo día en que anuncié a Juan mis proyectos matrimoniales recibí la mala noticia. ¿Vas a casarte con Marta?, preguntó, sin mucho entusiasmo. ¿Y cuándo? Todavía no hemos fijado fecha, pero será muy pronto. No parece alegrarte mucho, comenté. Es que yo también te tengo noticias, y no son nada buenas. ¿Acaso Carmelita está nuevamente embarazada? Mucho peor que eso. Ya lo veía venir. Me despedirían. Van a despedirte. Un sudor frío me recorrió la espina dorsal confirmando mi sospecha. Eso es grave, dije, estaba esperanzado en que tardaría algunos años en este empleo. ¿Y cuál es la razón? Descubriste a la encargada de ventas en sus trinquetes y fuiste demasiado lejos en impedírselos. ¿Cuántas veces te he dicho que eso no se hace? Adáptate al sistema. Si ves que te dan mordidas, acéptalas como todos nosotros. Si ves que hay pérdidas, distribúyelas a lo largo de las pólizas, prorratea. ¿Cómo crees que he progresado tanto? Yo no puedo robar. Eso no es robar, es un estilo de ser, el modo en que trabaja todo el país. Llámalo como quieras, pero no puedo hacerlo. Aquí tengo una copia de tu currículo, que es del grueso de una Biblia. Has estado en tantos empleos y has aprendido tanto que me sorprende que no seas millonario en este momento, y todo porque no quieres timar un poco. Bueno, olvídalo, habrá algunos traslados. No habrá traslado. ¿Cuándo te enteraste de todo esto? En la mañana. Como soy el de más antigüedad de la compañía, también soy el primero en recibir las malas noticias. ¿Y a ti también te echan? No. Pero ya te darán la indemnización al final de la quincena. Me parece justo ponerte al tanto. Corresponde una indemnización de 2 semanas por cada año de antigüedad en la compañía. Tú recibirás el sueldo de un mes. Pero. Es todo lo que sé. Castañeda, el jefe de personal, te llamará para informarte en el curso de la tarde. Me sentía furioso, contrariado y confundido, todo a la vez. Ese es el premio por comportarse del modo correcto, y sin embargo los corruptos hinchaban sus bolsillos de dinero, y sin dejar de dañar a otros y, mágicamente, conservaban la conciencia tranquila. Siempre me pregunté si mi forma de vivir no constituía una fantasía, pero al final de la jornada prefería sentirme bien conmigo mismo, haciendo bien el trabajo y sin haber estafado a nadie. No podía permitirme la denigración personal de ser semejante o igual a las personas que detestaba, ejecutivos, políticos, líderes timadores que porfiaban en el provecho propio en detrimento del bien de los demás. Esa misma tarde Castañeda me dio la noticia. En cuanto su cara rojiza apareció en mi oficina le interrumpí. Ya lo sé, ya lo sé. Muchas gracias. Y lo corté sin más ni más. Castañeda nunca me había gustado. Es de esa clase de hombres que disfrutan dando malas nuevas. Esa noche informé a Marta. ¿Y qué? Fue su respuesta. ¿Cómo que? Estoy sin trabajo. Y tal vez mañana no tengamos que comer. No importa, estoy muy rolliza. Esto no es broma. La cosa es seria. Ya conseguirás otro empleo. No hay muchas oportunidades. Mira esto. Nadie busca contadores con experiencia. Solo piden jóvenes recién titulados o gerentes. Les llaman contadores,
pero no lo son. Leyó atentamente los anuncios, con un mohín. Siempre hace muecas cuando piensa, la he observado cuando entrena sus acrobacias o cuando hace sumarios de la economía doméstica. Por último, levantó la vista y dejó la hoja sobre la mesa de la cocina. Tienes razón. Tal vez debas buscar otra clase de trabajo. Solté un gruñido. Cuando uno ha hecho 7 años de universidad y 20 de trabajos de contaduría, no está preparado para vender zapatos. Para llevar el inventario de una zapatería, puede ser, pero para venderlos jamás. ¿Qué clase de trabajo? Búscalo, respondió, encogiéndose de hombros. Todavía nos queda para un par de meses. Si ahorramos lo que me den hasta que termine mi contrato, quizá yo pueda mantener la casa por mucho más tiempo. No, tenemos que postergar el casamiento. ¿Por qué? Las cosas están muy en el aire, dije, haciendo un amplio gesto con las manos, el cual amenazó a un par de moscas que sobrevolaban la mesa muy tranquila. Pues yo no veo la diferencia. Ya vivimos como una pareja. Si nos casamos continuaremos viviendo juntos y tendremos las mismas deudas, los mismos ingresos. Es exactamente igual. No, no lo es. Claro que sí. Los hombres tienen que mantener a la esposa. Y a la novia no. Volví a gruñir. Cuando hablo con Marta, la tendencia es terminar en gruñidos. Para mí la cosa era diferente. Tal vez había sido un error alentarla a seguir entrenando acrobacias, era capaz de maniobrar varios elementos a la vez sin enredarlos. Al llegar el fin de quincena ya me había acostumbrado a la idea de mi despido, durante la semana había trabajado muy poco. Me pasaba el tiempo en mi oficina prendido al teléfono, pero solo recibía los rechazos de los pomposos gerentes de personal. Aquello representaba un verdadero golpe para mi autoestima. La llamada por teléfono más desagradable de todas fue la del director de contaduría de la firma Jiménez Manufacturera. No se limitó a dirigirme ese tono que parece decir, no se preocupe, le llamaremos. Desde ese momento él pasó a integrar la lista de los desconocidos que más detesto, junto con los de la compañía de teléfonos, los de las agencias de cobros y los policías de tránsito. Cuando acababa de limpiar mi escritorio apareció Juan, sonriente. Venía a presumirme que lo había hecho de nuevo con su vecina. Eso se veía sin lugar a dudas en el esplendor de su sonrisa. Me limité a refunfuñar. ¿Estás envidioso?, preguntó él, levantando una ceja con extrañeza. Tengo otras cosas en que pensar. Alégrate. Tengo buenas noticias. Las buenas noticias son muy escasas, Juan. Acabo de hablar por teléfono con ese infeliz de la firma Jiménez. Juan asintió con la cabeza, sin perder la sonrisa. Cómo me gustaría encontrarlo en un callejón oscuro, en una noche cualquiera. ¿Todavía no encuentras trabajo? Claro que no. Es muy difícil. En cambio yo tengo un nuevo cliente para ocuparme de él en mis ratos libres. Otro. Sí que eres emprendedor. Y además es de lo más importante que haya tenido. Claro que atenderé una pequeña empresa que tiene en México. ¿Con quién vas a trabajar? Con la empresa Newman. Dejé escapar un silbido. Era una firma muy conocida. A pesar de las excentricidades del dueño, su personal estaba bien pagado y trabajaba descansadamente. Se trataba de una empresa internacional, de gran prestigio, tenía intereses tanto en producción de electrónicos, autos, minería. Además, hacían grandes inversiones en los programas más avanzados del ramo. Por cada 10 proyectos en los que perdían, uno lograba éxito y los mantenía a flote. Según el balance anual, Jiménez Manufacturera era la primera, pero la Newman colaboraba mucho más con el avance de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, para quien solo juzgara por la personalidad de sus respectivos dueños, lo lógico habría sido lo contrario. Jiménez tenía 39 años y era un mago de las finanzas, había logrado crear un imperio multimillonario en solo 17 años, comenzando con relativamente poco capital. Newman, en cambio, tenía alrededor de 60 años de edad. Cualquiera habría pensado que el más joven debía ser el más inclinado a las innovaciones, pero no era así.
¿En qué trabajarás? En administrarle sus proyectos en la industria del nopal en Milpa Alta. Pero tengo algo para ti. Metió la mano en el bolsillo, con ademán misterioso, y sacó una hoja de papel. La balanceó ante mis ojos sosteniéndola por una esquina. ¿Qué es eso? Vamos, lee. Decía, cargo. Contador en jefe hotelero. Sueldo, 20 salarios mínimos mensual. Esa línea me arrancó otro silbido. Era varias veces más de lo que ganaba en, suave y bello, área de responsabilidad, contador de proyectos y director de personal en la resort turístico Newman del Caribe. Autoridad y responsabilidad totales en el proyecto de construcción en marcha. ¿A qué proyecto de construcción se refieren? No tengo la menor idea. Eso está realmente en el sureste. Sí, en las paradisíacas costas de Quintana Roo. Es como sacarse la lotería, todo un premio. ¿Qué premio? ¿Cómo que cuál? ¿Te parece poco trabajar para una transnacional, con habitación, auto pagado y además en los lugares más bellos de nuestro país? La tarjeta continuaba con la descripción: experiencia necesaria, contaduría y administración, contaduría de ventas, y en construcción. Alcé la vista. Están construyendo, Aventure. Parece que de eso se trata. Necesitan de alguien que les diga cuánto invierten y cuánto gastan en su bendito resort. ¿Y para qué me muestras esto? Me molesté en hablar de ti con algunas personas. Tienes que ir a entrevistarte. ¿Cuánto sé con respecto a la construcción cabría en la punta de un alfiler? Sigue leyendo. Experiencia alternativa, manejo de personal a gran escala. Presentarse a Empresas Newman. Avenida Cucuzclán 14220 a Región 222, Cancún, Quintana Roo. Dejé la hoja sobre mi escritorio que estaba completamente limpio. Sé muy bien que ese tipo de empresas traen de su país a sus propios profesionales. ¿Por qué contratar a una persona de aquí? Hay una nueva política, dijo Juan, ante la crisis de desempleo nacional es obligado para las empresas extranjeras, que aquí invierten, que contraten a los residentes. Además, les sale más barato. Bueno para ellos y también para nosotros, ya que el empleo escasea. Pero. La edad, dije. Ninguna maldita empresa de aquí contrata a personas mayores. Echó a tierra mis objeciones con un ademán de la mano. Pamplinas. A ellos les interesan personas capacitadas con experiencia. Ya les mandé tu pesado currículo. Después de la hora y media que tarden en leerlo seguramente se enamorarán de ti. Que sepa contaduría no significa que pueda controlar gente. Recuerda cuando estabas en la cafetalera, sonrió. Todos esos campesinos que controlabas no eran precisamente unos santos, muchas veces estuviste a punto de que te lincharan o cortaran el cuello. Vamos, la contaduría siempre es contaduría. Eres muy inteligente. Ya le tomarás el gusto. Gracias, pero aquí se trata de algo más que de contaduría. Dice, director de personal. Es cosa de contaduría. Solo le pagas a la gente su quincena y les descuentas sus faltas, es muy fácil. No te preocupes si ignoras algo, en ese lugar preparan al personal, dan cursos propedéuticos, de todo. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo platicaron. No lo hay, no temas. ¿Estás seguro? Claro, dijo, golpeándose el pecho. Ignoraba que tuvieras problemas con el corazón. Tomé la hoja para releerla. Seguía pareciéndome fuera de mis posibilidades, pero Juan se adelantó. Concreté una cita para ti, el próximo jueves. También traté de allanarte un poco el camino. En verdad. Ya te dije que les envíe 1 kilo de papeles, que es tu currículo. Esperan que se presente una especie de John Stuart Mill. Gracias. No hay por qué, respondió con una sonrisa. Esa noche se lo dije a Marta, mientras cenábamos. Habíamos resuelto festejar la pérdida de mi empleo cenando fuera. Escogimos un puesto a un lado de la iglesia de San Isidro Labrador, de la colonia agrícola oriental, era tiempo de la feria del patrono. Marta pidió frijoles refritos y unas enchiladas bien rellenas de carne,
con el aire de suficiencia de quien domina el arte del buen comer. Ante el calor del anafre le di la noticia. Me parece maravilloso, Marito. No estoy muy convencido. ¿Por qué? Le entregué la hoja con los detalles. La leyó, mientras alzaba el tenedor repleto de frijoles. Miró hacia lo alto, pestañeó y tomó un bocado. ¿Qué te parece? Pregunté. Francamente, no entiendo. ¿Qué? Todo esto. Es confuso. Me devolvió la hoja. Me pareció perfectamente clara. Me lancé en una explicación sobre contaduría y administración de hoteles en zonas turísticas, pero ella agitó un taco ante mis ojos para interrumpirme. Dime solo qué significa, no qué es, dijo, mordiendo el taco. A mi parecer, Newman está trabajando con la belleza y el tema ecológico en su resort turístico. Necesitan un contador proyectista. Tú eres el hombre adecuado para ese puesto. ¿Sabes de qué se encarga un contador proyectista? No, pero eres perfecto para eso. Uno tiene que entenderse con la gente y con los papeles. En cuanto a las hojas electrónicas, cuanto más, puede mirar a alguien que la maneje, un programador. ¿Para qué quieren edificar un resort turístico? Para construir casinos en la zona. Ya dio el gobierno permiso para hacerlo. Porque, gracias a Dios, está prohibido, ¿sabes? Es lo que yo me pregunto, le dije, encogiéndome de hombros. Por lo general, el gobierno no permite el uso de parques protegidos si no es por una buena razón, y parece que esa buena razón es la falta de dinero, y el tenerlo da tranquilidad y estabilidad al país. Pero eso, está fuera de mi alcance. Más allá de los 3 metros a los cuales llega nuestro departamento, yo no tengo control de mi vida, ni de nada de lo que ocurra en el universo. Algo puedes hacer, ya verás. Solo lánzate. Seguimos comiendo en silencio. La gente pasaba, algunos arrastrando niños de la mano, otras en parejas. Me pregunté qué habría ocurrido si en mi juventud hubiera terminado con mi licenciatura de física. Ya lo sabía, estaría condenado como muchos compañeros de mi generación, ingenieros y físicos recibidos, a estar desempleado y obligado a trabajar de taxista o de chofer de microbús. Pero me fue mejor que a ellos y todo gracias a mi tía Julia, que me dio un gran consejo: ¿para qué quieres ser doctor o físico? ¿Te quieres morir de hambre? Mejor trabaja de contador. Ellos siempre tienen chamba. Y era cierto, realmente la tienen. Sacrifiqué mis sueños de aventuras intelectuales por la seguridad de tener dinero. Y me preguntaba si lo valía. En los días siguientes pensé mucho en ese trabajo, al cual lo consideraba como mi última posibilidad. No me faltaba tiempo para hacerlo. Marta pasaba la mayor parte del día en el circo o enclaustrada en el dormitorio que usaba a manera de gimnasio, donde hacía ejercicio para adelgazar. De tanto en tanto brotaban de allí exclamaciones muy reveladoras, que oscilaban entre un admonitorio "Uf, ya no puedo", hasta un sorprendido "Ah, malditas lonjas". Marta es de las que se concentran mucho en lo que hacen. A veces yo me preguntaba cómo transcurría su día. Comiendo antojitos en la cocina, preparando la cena, que por cierto siempre le quedaba muy sabrosa. Hice varios paseos por la calle, acompañado por Firuz. El mes de marzo es espléndido en la Pantitlán, la temperatura es agradable, baja la contaminación de la capital debido a los fuertes vientos, y se disfruta de cierta placidez a pesar de los remolinos de polvo. Seguía teniendo mis dudas con respecto al trabajo y traté de resolverlas hablando con nuestra mascota. Tengo que decir que Firuz es un desmañado perro común que posee una característica notable que lo hace especial: puede comer más que la propia Marta y además me escucha con gran atención cuando le hablo. Le confié que los contadores proyectistas, en realidad, no trabajaban mucho con pólizas. Por la manera en que movía la cabeza, mientras caminaba pensativo a mi lado, pareció mostrarse de acuerdo. Le dije que estaban encargados de la alta contaduría, debían, por ejemplo, determinar los aspectos en que podían surgir problemas y ocuparse de que alguien los solucionara. Y en ello, precisamente estaba la trampa: era necesario anticipar el posible problema. Una vez en casa, empecé a repasar cuanto encontré sobre hotelería y turismo.
Era como tratar de descifrar un texto escrito en un idioma desconocido. Los datos técnicos se esfuman con facilidad, el fundamento de ellos, con mayor facilidad aún. El miércoles por la noche tenía la impresión de ser un principiante. El jueves por la mañana Marta me enderezó la corbata y me cepilló el pelo rebelde. Retrocedí un paso para que pudiera verme mejor. ¿Cómo estoy? Demasiado bien. ¿Estás nervioso? No mucho, respondí, sinceramente. Había llegado a la conclusión de que era muy difícil conseguir ese puesto. Son pocas las compañías dispuestas a emplear a un contador de 45 años con experiencia dispersa en otras especialidades. Ni siquiera sé para qué asisto a la cita, agregué. Marta me recordó que el sueldo era muy bueno. Juan había fijado la reunión para las 11. Tomé el metro hasta Insurgentes. Mientras contemplaba los rostros anónimos de los pasajeros, di en pensar sobre la entrevista y en soñar despierto. Tenía tantas probabilidades de conseguir ese puesto como de llegar caminando hasta Yucatán. ¿Y si me lo ofrecían, después de todo? La posibilidad me llenaba de pánico. La organización más grande que tuve a mi cargo fue un pelotón de soldados medio retrasados en el servicio militar. Traté de imaginarme en el papel de jefe de un resort turístico, firme y decidido, con mandíbula enérgica y pulso invariable. Al verme reflejado en el vidrio de la ventanilla me eché a reír. En primer lugar tendría que conseguir una expresión de mando y autoridad. Una mujer madura, sentada del otro lado del pasillo, me miró con curiosidad, pareció calificarme como un hombre atractivo pero bastante desequilibrado, por desgracia. Enseguida volvió a concentrarse en su revista. Descendí en la glorieta Insurgentes, convencido de que ni siquiera una expresión de mandatario del tricolor podría salvar la mañana. Con toda seguridad me recibiría el jefe de personal, después de leer mi resumen me agradecería la visita con una pálida sonrisa. El edificio Newman se destacaba en la avenida Reforma por su elevación, la cual contribuía a dar ese efecto de poder que habían buscado sus planificadores. Hacia los costados, cierto efecto óptico lo confundía con el cielo. Su temible altura quedaba al descubierto solo cuando uno alargaba el cuello, de pie en los amplios peldaños de la entrada, con la mandíbula firme apuntada hacia arriba. Al hacerlo así quedé completamente impresionado. Una pequeña chapa colocada cerca de las amplias puertas de vidrio decía el nombre, Newman, ningún otro cartel identificaba el edificio. En el vestíbulo central, una recepcionista rubia mostraba distraídamente buena parte de los muslos. Me miró por encima de los anteojos enmarcados en metal plateado, preguntándome qué deseaba. En ningún momento miró a través de los vidrios. Probablemente no necesitaba de los lentes, y las gafas estaban destinadas a lograr cierto efecto sobre su rostro. Su expresión parecía decir, diga qué es lo que quiere o váyase, le di mi nombre. Estaba a punto de mencionar el motivo de mi visita cuando alzó las cejas, preguntando. ¿Usted es ese señor Díaz? ¿Qué contestar? Los únicos Díaz que conozco son mi padre y mis hermanos, pero ninguno de ellos trabajaba allí. Él mismo afirmé con una sonrisa. El señor Newman lo recibirá dentro de 10 minutos. Newman. Balbuceé. El gran jefe, la sonrisa quedó petrificada en mi rostro, después desapareció. Pensé que debería de tratarse de un error. Puede aguardar junto al helecho de chivo, dijo, mirándome por encima de los anteojos. Junto a esa planta, repetí. No fue muy difícil encontrar al helecho. Era la única planta que había junto al sofá. Me dirigí hacia el asiento con el paso más firme que me fue posible. Cuando me senté, la rubia anunciaba ya mi presencia a alguien por el interfono, a través de una pantalla. ¿Que si tenía un nudo en el estómago? Por supuesto. ¿Que si me transpiraban las manos? También. Mi amigo Juan, el hombre más parco que yo conociera, me había allanado el camino, ¿y en qué forma?